Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando, es completamente gratis. Y créanme, pues que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues antes de que se termine el mame, antes de que se termine el auge derivado de la final del Mundial, en donde Argentina perdió frente a España 1-0, quiero que escuchemos, quiero que analicemos, quiero que nos burlemos, si así usted lo considera conveniente, de algo que sucedió en un vuelo. Resulta que un piloto español les mintió a los aficionados argentinos que iban abordando el vuelo, diciéndoles que Argentina había pues sido campeón del mundo. Ahorita lo vamos a escuchar. Ismael El Mayo Zambada es condenado a cadena perpetua. Esto hace un par de horas. El juez Brian Cogan pues dictó ya la cadena perpetua. Ahorita lo vamos a platicar, lo vamos a analizar, porque ya hay comentócratas y periodistas como la propia Lidia Montes de Oca que afirman que ahora sí tiembla Morena, porque Ovidio Guzmán ya colabora con los Estados Unidos y ya vienen por más gobernadores y ya se le vino la noche a López Obrador y lo van a sacar de su rancho. Y tonterías de oposición, ya saben, ¿no? Estos mismos comentarios de siempre, ya cantaron en Estados Unidos, ya llegaron a un acuerdo. Lo que sí es un hecho es que los panistas están desesperados. Los panistas ya no hayan ni cómo demostrar la frustración y la desesperación que están viviendo derivado de la detención de Ernesto Rufo. Es más, los propios medios de comunicación chayoteros están llorando por la detención de este guachicolero exgobernador de Baja California. Tenemos al propio Ciro Gómez Leiva brindándole espacio a Fernando Gómez Montt, abogado del propio Ernesto Rufo Appel, quien afirma que no existe ningún elemento serio que justifique la vinculación a proceso del exgobernador. Pues, ¿qué creen? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy en la mañanera pues nos dice todo lo contrario. Resulta que sí hay motivos de sobra para vincularlo a proceso. Lo que sí es lamentable es los voceros de la juventud panista, quien ahora dicen que, para empezar, los trabajadores de a pie no pueden votar. Los que no tuvieron una preparación como las de ellos, hablando académicamente, son unos ignorantes, no deberían tener derecho a votar. Esto te lo está diciendo una profesora, este comentario. Y que los votos únicamente se tienen que dar al padre de cada familia. O sea, qué comentarios tan clasistas, tan misóginos que está avalando esta mujer. Ya saben, fifís, para sorpresa de nadie. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos escuchando este momento bochornoso para los argentinos, pues un piloto español los hizo creer que eran campeones del mundo otra vez. Informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos. Pues ahí lo tienen, vivieron la ilusión momentánea de creer que habían ganado el mundial. Pero bueno, Ismael El Mayo Zambada ya hoy hace un par de horas fue condenado a cadena
perpetua. Esto, como ya les comentaba en un inicio, pues fue dictaminado por el juez Brian Cogan. Además de la cadena perpetua, pues se le hizo acreedor a una multa de 15 mil millones de dólares. A ver, hay que entender que una cadena perpetua para un personaje como lo es Ismael Zambada, pues no es nada. No es nada porque pues es una persona ya muy enferma, muy avanzado de edad, pues una cadena perpetua no le genera problemas. Lo que llama la atención aquí de este dictamen es que hubo acuerdo. Es que Zambada dobló a los Estados Unidos, acordó con los Estados Unidos, sí, ese mismo Estados Unidos que se llena la boca de decir que los terroristas, que los gobiernos que pactan con los terroristas, ese mismo gobierno pactó con Zambada. Pues se habla de que va a ser puesto en un encierro condicionado por Zambada a que debe tener los mejores médicos, la mejor atención, o sea, va a vivir como rey. ¿Por qué? Porque él dijo, a ver, Estados Unidos, yo te doy todo lo que sé, yo te digo todo lo que yo conozco, pero, y es más, te acepto la cadena perpetua para que tú quedes como el héroe, no pierde nada, pero quiero que me tengas viviendo como rey. No quiero estar en una cárcel, mucho menos en la de Chapo Guzmán, ni ninguna parecida, y quiero la mejor atención médica. Y Estados Unidos le dijo que sí. Estas son las imágenes oficiales publicadas de la audiencia del día de hoy. El cofundador del cártel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua, fue hallado culpable de tráfico de cocaína y fenta. Aparecen el Mayo Zambada, su abogado Frank A. Pérez y el juez Brian Cogan. Y estas son las imágenes de cómo fue, bueno, las ilustraciones, porque no se pueden entrar con cámaras, las ilustraciones de cómo se vivió el día de hoy, pues la condena de este delincuente. A pesar de que son los delincuentes quienes están haciendo acuerdo con los Estados Unidos, y esto se traduce como declárate culpable, declárate testigo protegido, y yo te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que decir, qué sabes. Pues hay comentócratas que dicen que ahora sí ya va a caer Morena, que ya los hijos de Guzmán, ya Ovidio, ya es testigo protegido, ya le perdonaron delitos, ya vienen por López Obrador. Vamos a escuchar. Ovidio. Y con eso se acabó el silencio. Lo que está pasando en Nueva York no es un giro judicial, es el principio del colapso del narcoestado mexicano. La Fiscalía de Estados Unidos le acaba de borrar 5 cargos gravísimos: fentanilo, armas, lavado. ¿Por qué? Porque Ovidio se convirtió en testigo clave. Y no está hablando por miedo, está hablando para derribar la estructura política que algún día lo protegió. Esto no es un juicio contra un narco, es un pacto con un operador que sabe exactamente quién le abrió las puertas, quién le dio rutas, quién le garantizó impunidad, y esa información ya la tiene el Departamento de Justicia. La DEA y el Tesoro están cruzando nombres, cuentas, campañas, contratos. ¿Se acuerdan de la famosa lista de Marco Rubio? La que todos negaron, se burlaron, minimizaron. Ahora va a salir completa y con respaldo judicial. Nombres, apellidos, cargos, funcionarios de Morena, exgobernadores, operadores electorales, y ahí sí, se acabaron las excusas. Ovidio no está hablando de sicarios, está hablando del gobierno, de pactos de protección, de campañas financiadas por el narco, de quien permitió que el cártel de Sinaloa operara desde Palacio Nacional. Y lo más brutal, todo lo que diga se puede usar en juicio. Juicio contra políticos mexicanos, juicio contra el sistema. Lo que viene no va a ser solamente un escándalo político, es dinamita institucional. ¿Por qué? Porque si lo que Ovidio ya entregó confirma lo que se sospechaba, va a caer media estructura de poder en México. Y el silencio de Claudia Sheinbaum ya no protege a nadie, porque esto no se va a quedar en México.
Es exactamente lo mismo que vienen diciendo desde hace años, que ahora sí ya cantó. A ver, hay que ser claros. Estados Unidos, en el momento que te conviertes en testigo protegido, te va a decir qué es lo que tienes que declarar, qué es lo que tienes que decir. A ver, ¿sabes qué? Te doy protección para tu familia, te dejo meter tantos millones de dólares a mi país, te doy casa, te doy seguridad de por vida, pero tú me vas a decir que López Obrador es narco, que Claudio Sheinbaum Pardo es cómplice, que esto y que lo otro y que lo otro. Es un operativo que ya todos conocemos a la perfección y a pesar de eso, pues no ha pasado nada. Las famosas pruebas no han llegado. Yo siempre lo repito, los que son señalados, los 10 funcionarios junto con Rocha Moya, de estar vinculados a la delincuencia organizada por los Estados Unidos, yo los considero culpables. Sin embargo, a pesar de que yo considero que sí tienen una culpabilidad, pues Estados Unidos no ha mandado pruebas de absolutamente nada. Ahora resulta que ahora sí de veritas ya va a caer la estructura de nuestro gobierno. Pero bueno, hablando de gente y sus locuras, pues dice el abogado de Ernesto Rufo que no existe ningún elemento serio que justifique la vinculación a proceso de este exgobernador panista. Ciro Gómez Leiva también ahí hace sus pucheros, hace su berrinche. El PAN está completamente acabado, está completamente acabado. Están acusando a que es un encarcelado por politiquería. Vamos a escuchar. Fernando, ¿de qué exactamente se acusa a tu defendido? Exactamente, Fernando. A ver, el señor Rufo es accionista de una empresa que se llama Ingemar, Sí. que tenía un permiso de importación de combustible, al amparo del cual busca y contratan un transportista, que es una empresa de Monterrey, Crimson, con la cual no tenían ninguna relación previa, de la cual solo son clientes, para que les importen o transporten la mercancía de la que tenían permiso para importar. Y resulta que esta empresa transportadora, con la cual no tiene ninguna relación, ningún accionista, dicen que mete miles y miles de combustibles sin autorización. Sí. Pues el señor es un tercero, es un cliente de esa empresa, no tiene que ver nada con todo el tema material, del hecho material de la transportación de ese material a terreno nacional, y tratan de decir que a partir de esa relación se trata de toda una cadena sin presentar ningún documento serio que así lo justifique. Pues. Sí, sin presentar ningún documento, y aún así obtienen de una jueza la orden de aprehensión, Fernando, sin presentar ningún documento que acredite que esa empresa que transporte eso tuviera una relación o control, o estuviera bajo el control de la empresa de la cual es accionista el señor Rufo. Ingemar. O sea, más allá del acto en el cual piden que transporten combustible al que tienen derecho a importar, más allá de eso, toda la otra operación, no hay un solo elemento que señale que ellos tenían conocimiento, beneficio, relación con eso. Son actos de un tercero respecto a la decisión que tiene de negocios y de importar materialmente cantidad en otra parte. Yo de eso no tenía de mi cliente no tenía ni visibilidad, ni conocimiento, ni nada, ni beneficio, pues. Bueno, y sin embargo, vinculado a proceso y en Almoloya, Fernando. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo el abogado, sí hay pruebas, pero no las pruebas que yo considere necesarias. Pues la presidenta dice que es que sí, las pruebas hay inclusive de sobra. Lo recuerdas, en efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Y quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. La Fiscalía fue alrededor de un año, por lo menos, y todavía sigue en investigación, porque es la importación ilegal, lo ponemos en palabras llanas,
una empresa que tiene un permiso para importar combustible, pero importa el combustible de manera ilegal. Pues claro, huachicol fiscal, dices que en las botellas traes, no sé, aditivo de motores, como el caso de Tamaulipas, y pues realmente traes otro derivado de que pues obviamente aumenta el precio que debes de pagar por ingresarlo a nuestro país. Pruebas hay. Si no hubiese pruebas, pues no hubiese sido aprobada la orden de captura. Pero bueno, quiero que escuchen, quiero que analicen esta situación, ya que la presidenta habló acerca de esta juventud vocera de los panistas por pues sus cuestionables posturas. Ella es Natalia Torres. y es académica, ¿no? Es profesora en la Universidad Panamericana Sí. de Derecho Constitucional. A ver. Objeto de eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico e indispensable de lo que es el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir es que no toda la gente tenía acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te tu credencial de voto? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el Poder Judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Sí, hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal, a veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Bueno, hay unos que tienen doctorado y tampoco saben. Adelante el otro. Ahí empieza. Ah, pero ponle la parte que... Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa. O sea, el esposo pues, tiene que decidir sobre la esposa. A ver, esposa, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? Y ya de plano, ¿por quién votas? ¿Y en quién podría dar un mejor sistema de salud? Pensando en sus hijos, en su educación y su futuro. También pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa. Las cosas serían distintas. Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia. Y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad en México. Increíble. Fíjense, el voto. Lamentable, yo enfocándome porque el segundo es un torpe, pero el primero son palabras dichas por una profesora de Derecho Constitucional. Qué preocupante que sea una encargada de educar a una generación de futuros abogados la que lance este tipo de comentarios. Pero así es la oposición, así es el panismo. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.